Muy buenas a todos, cuestionadores y cuestionadoras deportivos. Hoy vamos a hablar de por qué, sobre todo en Europa, tenemos una ventaja en el juego del fútbol, que es el deporte de rey. Y bueno, y es una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué después de tantos años, donde hay muchos países como los asiáticos, como Estados Unidos también, ¿no? Tiene ya desde hace muchísimos años un plan para intentar llegar a ese nivel europeo. eh, Australia, ¿por qué este tipo de países todavía no llegan? Todavía se quedan a años luz. Y bueno, en esta época en la que estoy grabando el vídeo, que es la época del Mundial, se puede ver, ¿no? Se puede ver que hay una gran diferencia entre los equipos europeos, sobre todo las naciones que más potencial tienen en el fútbol aquí en Europa, con el resto de continentes, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar analizar los porqués de esto. Vamos allá. La primera razón que vamos a dar es el número de horas. Aquí en España nace un niño y se le entrega una pelota como regalo de nacimiento prácticamente. Eh, y los niños juegan y juegan y juegan y juegan. Ahora es algo que se está perdiendo, creo, en las nuevas generaciones, pero incluso en los futbolistas jóvenes que ahora están naciendo, que tienen 20 años. Tenemos ahora mismo a Pedri y a Gavi, que son una super excepción, ¿no? O a Valde, yo no sé, que tienen 18 años y ya están jugando en la selección. Es algo súper extraño, ¿no? Normalmente la gente llega al fútbol profesional con 20, 22, 23, y esa gente yo creo que también ha vivido. Yo tengo 30 y yo recuerdo de jugar al fútbol muchísimas horas al día. Tuve la suerte de crecer en la cantera del Real Madrid, etcétera, etcétera. Pero más allá de lo que entrenaba en el equipo de fútbol, que eran, vamos a poner, 2 horas al día, ¿no? Creo que en el Madrid eran 4 entrenamientos de 1 hora y media, 2 horas cada entrenamiento, poco más o menos, que ya son 8 horas a la semana, más otros 90 minutos de partido el domingo. Ya te estás yendo a hacer casi 10 horas a la semana. Pero es que aparte, en el colegio, en el recreo, jugabas al fútbol. Si te podías salir un rato por las tardes con los amigos, te ponías a jugar al fútbol. Ibas al parque con los amigos a hablar, pero había una pelota y estabas jugando a que la pelota no caiga. La de cantidad de horas que nos tirábamos jugando al fútbol o con juegos relacionados con el fútbol, honestamente creo que en mi caso, por ejemplo, en mi infancia, sería superior a 20 horas semanales. Es una barbaridad. Y creo que en otro tipo de países no se lleva. Por lo tanto, ya te digo que aquí también está cambiando eso. No es ya tan exagerado pues con los teléfonos, con las consolas. El mundo está yéndose también hacia esa parte virtual. Pero creo que eso ha sido una parte, sobre todo, como veremos ahora en otro de los aspectos, digamos, en otra de las razones por las que estamos un poquito por encima en el deporte del fútbol, es por la cultura. Y va a ser la parte número 2, ¿de acuerdo? La cultura futbolística que hay en estos países como España, Francia, Italia. El fútbol es el deporte rey, pero a niveles mucho más altos que, por ejemplo, en otros países. He tenido la suerte de vivir en Australia, y en Australia el fútbol se juega bastante. Lo llaman soccer, pero desde luego que no es comparable a cómo se juega aquí. O sea, si en Australia juega al fútbol 1 de cada 10, o sea, que se quiera dedicar a ello. Aquí que se quieran dedicar a ello son 8 de cada 10, 9 de cada 10. ¿Por qué? Porque culturalmente está súper bien visto. Casi todos los padres quieren tener a su hijo futbolista. Casi todas las familias están orgullosos de su nieto, de su sobrino, el futbolista. He tenido la manera de comprobarlo, o sea, estoy hablando con propiedad. Todo el mundo quiere saber qué ha hecho el futbolista el domingo. Han ganado, han perdido, han empatado. Sin embargo, si otra persona juega al bádminton, nadie pregunta por cómo ha quedado en su actuación, ¿no? Y es
No digo ni que sea una pena ni que no. No quiero entrar a opinar eso, quiero simplemente decir que es una gran diferencia con respecto a los otros países donde hay muchos otros tipos de deporte. En Australia hay footy, hay cricket, hay, ¿cómo se llama? Squash. En Estados Unidos sabéis, ¿no? Que se juega al básquet, se juega al béisbol, se juega al fútbol americano. En Asia se jugarán otros tipos de deportes, ¿no? Sé que, por ejemplo, se juega muchísimo al badminton. Y seguramente que se diversifican muchísimo más los deportes y entonces al final, por una cuestión cultural, pues hay la razón número 3 que va a ser numérica, simplemente numérica. Pues si hay más gente que juega al fútbol, pues vas a tener más posibilidades de que haya gente buena, en el fútbol. Y la razón, además, número 4 va a ser que cuanta más gente se quiere dedicar al fútbol, cuanta más gente dedica su energía a dedicarse al fútbol, a entender el fútbol, va a haber mejores formadores, va a haber mayor competencia, vas a poder competir contra mejores rivales, que eso va a retroalimentarte y te va a hacer crecer, o sea, el bueno va a mejorar todavía más, y sin embargo a lo mejor el bueno en un país, en otro tipo de país, no quiero siempre mencionar Australia porque es donde yo he vivido y es donde me viene de ejemplificar, pero en otro tipo de país, seguramente en Asia pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Si hay un bueno, está compitiendo siempre contra gente de menor nivel, contra equipos de menor nivel, al final resulta que no termina de poder mejorar, de poder explotar, como sí que en España podemos, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en este tipo de países donde sí que hay una cultura futbolística total, sí que podemos mejorar e incrementar nuestro nivel, ¿no? Entonces hay buenos entrenadores, hay mucha gente que se interesa muchísimo en entender de fútbol y gente muy brillante, ¿no? Y eso forma a los jugadores y eso hace que los jugadores crezcamos, ¿no? Y estas son las 4 principales razones por las que en Europa se tiene un mayor nivel que en los demás países. Pero al final, estas 4, número de horas, número de gente relacionada con este deporte, competitividad, que está relacionado con el número de gente, se resume todo en cultura. Cultura, ¿no? Y la presión cultural, perdón, que me faltaba la cuarta, que es la presión cultural, la que tenemos, pues eso, de que como el fútbol es tan seguido y tan valorado, todo el mundo te pregunta por el fútbol, todo el mundo pues eso, lo que decía el ejemplo de que cuando naces te regalan cuando nace un niño le regalan una pelotita, ¿no? Y le estimulan al niño a que inicie a patear la pelotita, ¿no? Y que la familia pues pregunta por el futbolista, por qué ha hecho, por cómo va, por si está jugando bien, si no, te vienen a ver. Es otro tipo, ¿no? Todo esto, perdón, se resume en la cultura del país. Esto es la cultura, la cultura que tiene este país y que estoy seguro que no hay en los otros continentes, y esto es una grandísima diferencia. Lo mejor de todo esto es que para mí solo hay una parte del juego en la que realmente los europeos tomamos diferencia con respecto a los africanos, a los australianos, a los asiáticos y a los americanos. ¿Y por qué solo hay una? Porque realmente hay gente que es súper rápida, hay gente que es súper fuerte físicamente, más fuerte que los europeos, hay gente mucho más rápida que los europeos. Hay gente a nivel técnico, técnico puro, de hacer una buena conducción de balón, de hacer un buen golpeo, de hacer un buen... bueno, no sé, por poner un ejemplo, me acuerdo de Honda, ¿no? El japonés, este chico golpeaba la pelota que era una locura. Seguramente uno de los que mejor golpean la pelota del mundo durante su buena época, ¿no? O sea, pues obviamente los africanos son físicamente más fuertes y más rápidos que los europeos. ¿Por qué esta gente no llega a competir? ¿Por qué en los mundiales no llegan a las fases finales, ¿no? La gente, ya te digo, los africanos llevan ya muchísimo tiempo y jugando al fútbol y muchísimas horas, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre se ha dicho que les falta organización y demás.
Pero ¿por qué? En tantos años no llega nadie a conseguir imitar lo que se hace en Europa. Efectivamente, yo la gran diferencia que veo con respecto, porque incluso técnicamente, es lo que te digo, que técnicamente la gente aprende a lo que es la técnica analítica, a saber hacer un buen pase tenso, a saber hacer un buen control. La gente aprende a eso. Lo que más cuesta es el entendimiento del juego, el saber cuándo hay que hacerlo, en la toma de decisión, que la toma de decisión, he escuchado muchas tonterías de que la toma de decisión no se puede mejorar, de que la toma de decisión es algo intrínseco al jugador, de que la toma de decisión, y obviamente hasta cierto punto se tiene razón, como también técnicamente no se puede mejorar, o físicamente no se puede mejorar hasta un... todo tiene un límite, ¿no? Los cuerpos, hay gente que no va a llegar a ser futbolista y estaría bien en aceptarlo y entenderlo desde bien pequeño, ¿no? Pero el entendimiento del juego y la toma de decisión, desde luego que se puede mejorar, se debe trabajar. Y estoy seguro que en Europa el entendimiento del juego es muchísimo mejor porque hay muchísimos formadores que te educan a ello, porque compites contra gente que te hace entender ciertas dinámicas y dices, claro, después de que te la hayan hecho 15 veces, dices, ay, pues mira, cuando el extremo viene a recibir y el lateral me dobla y me la pide larga, resulta que si yo soy el lateral que está defendiendo, tengo que soltar a mi extremo y correr con mi lateral y salvar mi profundidad y decirle a mi extremo que marque al extremo del otro equipo y hacer ese cambio de marcas, y a mí me va a permitir defender la profundidad mejor y me va a permitir estar más ordenado. Y son cosas así de simples que que te las hacen en otro continente y es que te meten en dificultad. Eh, o sea, bueno, o sea, os quería poner un ejemplo muy básico, muy simple, pero que es la realidad. Creo que es lo que marca la diferencia. Parece, y por supuesto que metes a un jugador de este tipo en otro continente y es probable que tampoco se note mucho. Porque si el resto de los compañeros no entienden el juego, por mucho que el jugador haga las cosas bien, va a ser solamente uno. Y el resto va a seguir haciendo las cosas como cabra. Entonces no va a tener ese éxito, ¿no? Esa productividad solamente con un jugador. Y al revés, hay muchos futbolistas que a lo mejor son muy buenos técnicamente, muy buenos físicamente, pero todavía no entienden muy bien el juego, pero vienen a jugar a Europa y él solo dentro, que tiene muy buenas condiciones individuales, lo metes en un buen equipo que ya hace las cosas bien a nivel táctico y a nivel de decisiones, etcétera, etcétera, y al final consigue acostumbrarse, consigue adaptarse, consigue aprender, consigue mejorar en ese sentido, y por supuesto pone al servicio del equipo sus cualidades, que a lo mejor son un chico que es súper rápido y tiene un muy buen uno contra uno ofensivo, ¿vale? Pero resulta que antes hacía las cosas sin cabeza, tiraba el desmarque cuando no había que tirarlo, venía a recibir cuando no tocaba venir a recibir, etcétera, etcétera, y poquito a poquito pues se va acostumbrando, se va metiendo, va entendiendo las cosas porque va viendo a los compañeros cómo lo hacen siempre y, y acaba poniendo a disposición del equipo su cualidad, ¿no? Acaba haciendo esas cosas, a lo mejor nunca va a ser el mejor en ese tipo de cosas, en el tipo de cosas tácticas, la toma de decisión, de cuándo venir, de cuándo tirar el desmarque, de cuándo jugar a un toque o cuándo quedársela a intentar hacer el uno contra uno, etcétera, etcétera, pero acaba haciéndolo de una manera modesta, de una manera suficiente y acaba explotando su cualidad, ¿no? Que en este caso a lo mejor es el uno contra uno o el desmarque de ruptura o lo que sea, ¿no? A aprovechar su velocidad punta, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero sí que es verdad que vemos a lo mejor, pues eso, pues un futbolista africano que puesto uno en el equipo europeo juegan muy bien, pero luego van a su país y no son capaces de competir contra el equipo, contra una Italia, contra una España, contra una selección europea de primer nivel, ¿no? Y bueno, ya podríamos entrar a cómo mejorarlo, que eso, pues bueno, pues a lo mejor puedo hacer otro vídeo, que cómo lo podrían hacer este tipo de países para intentar llegar. Creo que también es muy difícil, creo que deberían invertir muchos años y mucho esfuerzo seguramente económico. Creo que es complicado, porque al final
la cultura manda mucho, o sea, y es normal que a lo mejor ellos pues dominan en otro tipo de deportes y en este caso España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania pues mandan en el fútbol porque porque es lo que hay, o sea, es que compite mucha gente, o sea, por las razones que hemos dado, ¿no? O sea, pero bueno, sí que me gustaría, o sea, sí que a nivel de, sí que se podría mejorar, creo, bastante el entendimiento del juego en este tipo de países contratando gente preparada, sobre todo para formar a los niños, pero que ya no sean tan niños, ¿no? Ya gente de 15, 16 años en adelante, ¿no? Están, que se ven que tienen las cualidades para poder llegar al fútbol profesional, ¿no? Que estén siempre dirigidas por gente muy preparada, europea. Y eso obviamente hay que pagarlo, hay que exportar, sí, importar gente, digamos, desde esos sitios. O sea, tienen que traer gente de España, perdonar, tienen que traer gente de España, de Francia, pero gente preparada, que eso es lo difícil, ¿no? Porque muchas veces ves que hay, yo qué sé, ¿no? Los Emiratos también, perdona, que no los he mencionado hasta ahora. Los Emiratos, con toda la pasta que tienen, sí, intentan traer gente de España, pero muchas veces traen a cualquiera. Y no cualquiera que tenga el título de entrenador, que a lo mejor hago un vídeo también hablando de los títulos de entrenador que se hacen aquí, porque, madre mía, lo estoy pasando mal a día de hoy porque he dedicado mi vida entera al fútbol. Bueno, esto es otro tema, ya lo haré a lo mejor en otro vídeo. Y nada, simplemente eso. Creo que al final la gran diferencia es esa, es el entendimiento del juego por las cuatro razones que hemos dado, porque es verdad que no se puede decir que seamos mejor técnicamente o que seamos mejores físicamente o por cualidad física pura de fuerza o por velocidad o por una cosa así. No, es la toma de decisión, pero la toma de decisión no es por inteligencia, es por cultura, porque de verdad esos jugadores han crecido con mejores entrenadores, con mejores formadores, con mejores compañeros, con mejores rivales y eso te ha hecho entender mejor el juego cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Eso no es un trabajo de un día, es un trabajo de muchos años, ya no solo en campo, en conversaciones que puedas tener viendo un partido de fútbol. Yo he notado diferencia en conversaciones viendo un partido de fútbol, viéndolo en España o en Italia que viéndolo en Australia. No se ven las mismas cosas porque es que estoy seguro que la cantidad de partidos que se han visto de una gente a otra varía de miles, o no sé si miles, pero muchos cientos de partidos más que hemos visto nosotros en Europa a los que se ven allí. Que no se sigue el fútbol, que tienen, o sea, ya te digo, o sea, hablo de Australia porque cada uno podemos hablar solamente de, o sea, yo no puedo hablar de cuántos partidos se ven en África o cuántos partidos se ven en Asia, no lo sé, pero, pero creo que todo influye, ¿no? Todo influye, todo va sumando y al final va haciendo que el entendimiento del juego, que el fútbol es súper complejo, súper complejo, tantas veces no nos imaginamos cuánto puede cambiar la jugada, que el jugador venga a recibir así, con el perfil, digamos, mirando hacia tu portería o que el jugador venga a recibir ya bien perfilado y se pueda girar en un toque y a lo mejor eso ha hecho que la jugada acabe en gol o que la jugada acabe en pérdida y gol en contra. Y la gente normalmente no lo ve y tampoco lo ve bueno, eso, que es otro tema, pero que yo creo que ha quedado claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues oye, por favor, dadme like y si os suscribís al canal, pues oye, pues lo mismo, hago muchos vídeos de estos. Y nada, un abrazo, buen día y lo que se suele decir, que tampoco estoy muy acostumbrado. Vale. Chao, chao.